Bienvenidos una vez más a este programa Descubriendo a Santa María de Guadalupe. Soy el Padre Eduardo Chávez, postulador de la causa de San Juan Diego, canónigo honorario de la Basílica de Guadalupe. Y quisiera resumir algunas de las cosas más importantes, así como puntualizar cosas que nos van a ayudar a seguir entendiendo más profundamente el Nicán Mopogua, que como ustedes saben es el documento más pleno, más hermoso, más bien trazado sobre este encuentro maravilloso entre la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego, el Nicán Mopogua. Pues para entenderlo necesitamos conocer algunos de los datos más importantes, como el hecho de que San Juan Diego, no era azteca, como algunos pensaban. Él era texcocano. Él había nacido en Cuautitlán. Después fue a vivir con su tío Juan Bernardino a Tulpetlac. ¿Qué tiene de importancia esto? Mucho, porque en aquella zona, en Texcoco, tenían una mentalidad que venía de Tula. Esta mentalidad de los toltecas, cuya ciudad más importante era Tula, ellos habían llegado, los sabios de Tula habían llegado a descubrir que existía solamente un Dios. Es verdad que cuando llegan los españoles a México, ellos ven un sinnúmero de dioses, de ídolos, así es, pero los de la región de Tula, los toltecas, ellos habían ya llegado a descubrir un solo Dios vivo y verdadero, arraigadísimo Dios. A este Dios le llamaban Ometeotl, que quiere decir ese Dios donde se puede concentrar todo lo que hay en la creación. Él es dueño de la creación. Todo lo que veían los indígenas, por ejemplo, hombre, mujer, día, noche, salado, dulce, todas estas contraposiciones, decían los indígenas, debe de haber un ser supremo en donde esté todo, absolutamente todo, porque es el dueño del cielo y de la tierra. Le llamaban también Tloquenahuaque, por ejemplo, son nombres para descubrir este único Dios vivo y verdadero. Pues bien, en esta región donde había nacido Juan Diego, se tenía esa mentalidad. Recordemos que los aztecas llegan posteriormente a la región. Los aztecas van asumiendo muchas maneras de pensar de su entorno y ellos disponen a Huitzilopochtli, que es el dios del sol cenit. Huitzilopochtli era el dios sanguinario incluso, que se le tenían que dar estos sacrificios humanos, etcétera, etcétera. Eso es una mentalidad totalmente azteca, mexica. Pues bien, la Virgen de Guadalupe, al encontrarse con Juan Diego, que es de Texcoco, perfectamente el indígena entendió la presentación que hace la Virgen de Guadalupe, ya que ella le menciona, yo soy María, la madre del arraigadísimo Dios por quien se vive. Asimismo, Juan Diego entiende perfectamente que es María la madre de Jesús, no alguna deidad. Por ejemplo, la diosa que se tenía en aquel entonces, la madre de todos los dioses, la Cuatlicuetonantzin. No entendió Cuatlicuetonantzin. Tonantzin solamente lo acepta la Virgen de Guadalupe porque no es precisamente ese ídolo femenino, sino que es un título, nuestra madrecita, Tonantzin. Es como, por ejemplo, reverenciar a alguien que se llame Manuel y nosotros le llamamos Don Manuel. Ese don que exalta a la persona es algo así el nombre de Tonantzin, que significa nuestra madrecita. Pero como les digo, Juan Diego entendió perfectamente que se trataba de María, la madre de Jesús, ya que cuando María le pregunta hacia dónde va, él dice, voy a Tlatelolco, allá para que yo pueda descubrir, pueda instruirme en las cosas de Jesús. Así que perfectamente entendió que era María, la madre de Jesús. Esto forma parte del primer conjunto de cosas importantes que necesitamos saber para entender profundamente el Nicán Mopogua. Así bien, la Virgen de Guadalupe, cuando le manda ir hacia el obispo, ella perfectamente define su misión.
tiene que ser su voluntad sometida a la aprobación del obispo. Fíjense nada más, la Madre de Dios, la Madre del dueño del cielo y de la tierra, se somete a la autoridad del obispo. Y esto es muy importante. La Virgen María, la Madre de Dios, se somete así a la voluntad de su Hijo. Recordemos que nuestra Iglesia Católica está en esta roca firme de Pedro que ha elegido precisamente nuestro Señor Jesucristo, cabeza de la Iglesia. Así que la Virgen de Guadalupe se somete al final de cuentas a su propio Hijo, mandando a Juan Diego con su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? El hacer un templo en el llano del Tepeyac. En ese templo va a manifestar todo su amor. Lo del templo, es importante también señalar esto, profundizar esto, para entender lo que nos está diciendo el Nicán Mopogua en ese momento del templo. Para nosotros los católicos es muy importante el templo, ahí se celebra nada menos que la Eucaristía. Para los indígenas es también importantísimo el templo, pero tiene también otro aspecto que me gustaría explicar. Para ellos, iniciar una civilización se necesitaba, antes que todo, crear un templo. No se podía hacer un nuevo pueblo, una nueva civilización, sin primero construir el templo. Y se los voy a ejemplificar y creo que lo van a entender muy bien. Si, por ejemplo, hay una batalla entre indígenas y hay un pueblo, una gran muchedumbre en contra de un pequeño pueblo, si alguno de ese pequeño pueblo corre y alcanza a destruir, alcanza a incendiar el templo de esta gran muchedumbre que estuviera ganando la batalla, en ese momento este pequeño pueblo gana la batalla porque destruyó el templo de esta muchedumbre y al destruir el templo destruye todo su pueblo, toda su civilización. Este ejemplo ayudará para entender que la Virgen de Guadalupe, cuando está pidiendo un templo en el llano del Tepeyac, ella en realidad está pidiendo crear una nueva civilización, un nuevo pueblo. Aquí está la raíz de este pueblo, en donde ella dará todo su amor, y precisamente todo su amor es Jesucristo nuestro Señor. Así que ella, que se presenta ante Juan Diego como la madre del arraigadísimo Dios por quien se vive, ella precisamente está pidiendo un nuevo pueblo en la raíz de su Hijo Jesucristo, y así crear una nueva civilización del amor. Por eso es tan importante precisamente el crear este templo en el llano del Tepeyac. Lo decíamos en programa pasado, el llano del Tepeyac representa precisamente la raíz del templo. Todo tiene que ver con la raíz, que significa la verdad. Así que ustedes recordarán perfectamente que habíamos dicho que para los indígenas todo aquello que tiene raíz significa algo verdadero. Todo aquello que sea nuevo, que no tenga raíz, significaba mentira. No era verdadero porque faltaba la raíz, faltaba la historia, la tradición, la identidad. Era la mentira. Por eso ya pueden ustedes ir equiparando esto con la evangelización que los franciscanos traían, diciendo, les traigo la buena nueva, el evangelio. ¿Cómo poder dar este evangelio cuando para los indígenas sonaba como algo nuevo? Por lo tanto, los franciscanos, los misioneros me estaban trayendo algo que no tenía tradición, que no tenía raíz. Por lo tanto, una mentira.